Hola, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Benjamín Martínez. Hoy, hermanos, sábado 4 de marzo, vamos a estar meditando en la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 19, del versículo 1 al versículo 7. Este devocional lleva como título Persuasión basada en la justicia. Te invito a que pauses este audio y que puedas hacer una oración si aún no lo has hecho, para que Dios pueda hablar a tu corazón, a tu vida, a través de la palabra de Dios. Si ya lo hiciste así, pues entonces vayamos a escuchar la palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios dice así: Saúl le ordenó a su hijo Jonatán y a sus ayudantes que mataran a David. Pero como Jonatán lo quería mucho, le avisó del peligro que corría. Cuídate mucho, que mi padre quiere matarte. Escóndete en el campo mañana temprano. Yo iré con mi padre cerca del lugar donde estés escondido. Allí le pediré que no te haga daño y te haré saber lo que me responda. Al día siguiente, Jonatán habló con Saúl en favor de David. Le dijo: Padre, no debes hacerle ningún daño a David, pues él tampoco te ha hecho ningún mal. Por el contrario, te ha servido y solo ha buscado tu bien. Pórtate como el rey que eres. Recuerda que David arriesgó su vida cuando peleó contra Goliat y lo mató. Ese día Dios nos ayudó a vencer a los filisteos y tú mismo estabas muy contento. ¿Cómo es posible que ahora quieras matar a David si no ha hecho nada malo? Cuando Saúl escuchó esto, le dijo a Jonatán: Te juro por Dios que no le haré ningún daño a David. Entonces Jonatán llamó a David y le contó lo que había hablado con Saúl. Luego llevó a David con el rey Saúl y David volvió a servir al rey. Muy bien, hermanos, pues entonces vamos a meditar en la palabra de Dios. Bien, hermanos, pues estamos viendo aquí, hermanos, cómo la historia nos envuelve acerca de lo que Jonatán hizo con su padre. Y la pregunta que quizás pudiéramos nosotros hacernos, o que los jóvenes se pudieran hacer a través de este devocional, que espero que contemos por ahí ya con varios jóvenes que nos estén siguiendo en estos devocionales, es si es correcto desobedecer a un padre como lo hizo Jonatán. Porque claramente, hermanos, hay un principio bíblico de las escrituras que cuando un padre ordena al hijo quebrantar la ley de Dios, el hijo debe de obedecer a Dios y no al hombre. Este principio, hermanos, presupone que el hijo es lo suficientemente grande para ser responsable y discernir cualquier engaño. Un hijo, hermanos, debe de ser respetuoso, servicial y obediente a su padre. Esto nosotros lo hallamos en Efesios capítulo 6 del versículo 1 al 3, que dice: Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero esto, hermanos, no habla de obedecer órdenes ni aceptar consejos que violen la ley de Dios. Nosotros vemos aquí, hermanos, que hay una amistad grande y en el corazón de Jonatán, hermanos, nosotros podemos darnos cuenta de que Jonatán, hermanos, amaba a David y sabía que Dios estaba con David. Por tal motivo, hermanos, Jonatán hace que
la situación pareciera que Jonathan está desobedeciendo a su padre. Mas sin embargo, no hace una desobediencia. Si nosotros vemos, le está diciendo a David, le está previniendo para que él pudiera tener la oportunidad de hablar con su padre y que mientras tanto se esconda por la orden que le había dado su padre Saúl a Jonathan. Es ahí, hermanos, donde nosotros tenemos que tener el discernimiento y la guía de Dios. Jóvenes, ustedes tienen que buscar a Dios para que Dios pueda guiarles en este tiempo, para que busquen de la guía y de lo que Dios hace para nuestras vidas. Y esto, hermanos, nos lleva, hermanos, de que siempre nosotros tenemos que tratar de ser unos mediadores ante los conflictos que se presenten de nuestra vida. Usted tiene que ser un mediador. No tiene que ser partícipes del conflicto ni agrandar el conflicto, sino que usted tiene que ser un mediador, así como Jonathan lo hizo. Él lo que hizo, hermano, fue resolver una situación. Previno a David y habló con su padre para que David ya no pudiera ser, hermanos, perseguido. Hay veces, hermanos, que nosotros debemos de persuadir con insistencia para que pueda abandonar sus malas intenciones. Y muchas veces, hermanos, esto es a uno como padre tiene que persuadir, hermanos, a los hijos para que ellos dejen de hacer las cosas que no le agradan a Dios. Eso es una de las cosas, hermanos, que debemos de insistir. Jonathan lo que hizo, a su vez, hermano, fue hablar con su padre. Le dijo, ya no mates a David. Él, hermanos, estuvo persuadiendo, platicando con él para hacerlo. Porque hay veces, hermanos, que nosotros nos volvemos padres que consentimos las decisiones de nuestros hijos y no hacemos nada para que nuestros hijos cambien de parecer. Simplemente nosotros decimos, es la decisión de mi hijo, esto es lo que quiere hacer y yo lo dejo hacer. Y no, hermanos, tenemos nosotros que persuadir de hacer lo que nuestros hijos deben de hacer, las cosas buenas, lo que la palabra de Dios dice, persuadirlos para que ellos se motiven a hacerlo, porque ciertamente nosotros vemos que Jonathan, hermanos, ya era una persona con edad suficiente para poder entablar y persuadir. Hay veces que los hijos pueden persuadir a los padres para que los padres puedan hacer las cosas correctamente, porque nosotros como padres, como adultos, también nos equivocamos, también cometemos errores, también tomamos malas decisiones y quizás en algunas veces necesitamos ser persuadidos por nuestros hijos para corregir y para hacer lo que está bien. Mas sin embargo, hermanos, también nosotros tenemos que persuadir a nuestros hijos como padres muchas veces para que ellos, hermanos, también puedan actuar de la manera correcta y que sus malas intenciones, acciones y decisiones, hermanos, puedan corregirlos conforme a los principios bíblicos. Por ejemplo, usted no puede dejar que su hijo decida ir a una fiesta que a la iglesia. Usted tiene que persuadir que no está bien. Y eso, hermanos, usted tiene que tener esa disposición de hacerlo. Si usted no lo hace, eso va a ser, hermanos, que Dios sea el que obre de una manera un poquito más drástica sobre nuestra vida para que podamos nosotros entender. Recordemos, hermanos, que Dios nos llama y también Dios disciplina, y cuando Él lo hace, hermanos, de una forma
fuerte, hermanos, hay veces que podemos nosotros preguntarnos por qué pasé esto o por qué estoy pasando aquello. Y muchas veces, hermanos, es porque Dios nos ha hablado de una forma pasiva, Dios nos ha persuadido, el Espíritu Santo nos redarguye y nosotros, hermanos, también hemos decidido hacer lo que nosotros creemos que está bien, pero que está en contra de la voluntad de Dios. Busquemos siempre, hermanos, la voluntad de Dios. Persuadamos a las personas para hacer el bien y, hermanos, seamos mediadores de conflictos, no seamos provocadores de conflictos, sino que hablemos con la gente, persuadámosla y que Dios, hermanos, nos haga caminar conforme a su voluntad. Hagamos esta oración en este día y que Dios nos ayude a caminar siempre bajo su voluntad. Padre, en esta hora estamos delante de ti, buscándote, anhelándote, Señor, siempre en todo tiempo. Señor, es nuestro anhelo, Señor, temerte en todos nuestros caminos, Señor, y apartarnos del pecado. No permitas, Señor, que guarde silencio y acepte algún pecado solo por llevarme bien con las personas, sino, Señor, danos el valor para exhortarlos con la verdad y hacer que ellos desistan también de practicar como ellos están viviendo y decidiendo su vida. Señor, deseo ser parte de una iglesia hermosa en la que cada uno de los miembros se ayudan y se protegen con un amor que no cambia. Padre, en esta hora ayúdanos, Señor, para vivir conforme a tu voluntad, Señor, en todo tiempo, y así, Señor, persuadirnos unos a otros para buscarte y amarte, Señor, más en todo tiempo. Gracias, Dios, por tu amor que tú nos brindas hacia nuestra vida y que tú nos das en esta oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga y espero que nos acompañen el día de mañana en un devocional más. Saludos y bendiciones.